Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy preparamos un roscón de Reyes de una manera tradicional, pero que conseguimos una receta sencilla y exquisita. Si quieres conseguir este fantástico roscón, tienes que seguir todos mis consejos y paso a paso. Toma nota y no te pierdas detalle. Por cierto, te dejo los ingredientes al final de este vídeo. También te los dejo en la descripción. Venga, vamos a empezar que ya tengo ganas. El primer paso es poner la harina en la amasadora. Ponemos también todo el azúcar. No te olvides de la sal. Poner la levadura prensada de panadero, que ahora añadimos la leche tibia. De esta manera se deshará ahora al darle unas vueltas en la amasadora. Le damos así un par de vueltas y se irá haciendo. Por cierto, soy Chef MSPing. Si tienes alguna duda, déjamelo en comentarios. También puedes escribirme en TikTok, Instagram o Facebook, donde más te guste. Yo estaré encantado de ayudarte. Vamos ahora al siguiente paso. Incorporar los huevos en nuestra masa. Le damos unas vueltas hasta que se mezcle un poco todo. Mira qué fácil es este roscón de Reyes. Por aquí encima os dejo la receta de otro roscón que es más jugoso, relleno de crema y está brutal. Tenéis ahí la receta. Uno de mis consejos es que uséis huevos camperos o caseros porque le da un color más rico, más amarillo y queda brutal. El siguiente paso es echar el licor en nuestra masa. Poner también el agua de azahar, que todo roscón tiene que tener agua de azahar. Mezclamos la masa. Por cierto, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube para no perderte ninguna notificación. Activa la campanilla y así no te perderás nada. Incorporar la mantequilla que está a temperatura ambiente quiere decir que está ya un poco tierna, no está de la nevera, para que se vaya mezclando una vez que ponemos la máquina en marcha y así se va integrando en nuestra masa de roscón. Ahora te diré el ingrediente secreto que me encanta en el roscón y no todo el mundo lo pone. Para mí es un toque diferente porque le da ese sabor a Navidad, porque es de temporada y es económico. ¿Qué es? Pues sí, una naranja que la rallamos y lo incorporamos en nuestro roscón. Hay gente que utiliza limón, para mí es mejor la naranja. De verdad, tienes que ver el resultado de este roscón casero, que no tiene comparación con ninguno que te puedas comprar por ahí. Recuerda que puedes amasar la masa de roscón a mano, con paciencia y ya está. Ahora ya tenemos la masa que le hemos dado un poco de forma y la ponemos en un recipiente con un poco de aceite para que no se pegue. Tiene que ser un cuenco grande y ahora lo tapamos con film y lo dejamos fermentar unas 3 horas aproximadamente. Una vez duplicado el tamaño, destapamos y vamos ahora a mi truco que hace diferente este roscón. Vamos a coger la masa y la vamos a dividir en porciones, porque lo que haremos será hacer un roscón en bolas diferente. Más o menos lo dividimos en unos 6 trozos, depende del tamaño de las bolas que quieras hacer. Este truco te servirá para hacer un roscón sencillo. Si quieres puedes darle forma haciendo un agujero en el centro y estirando para los laterales. Esa es la manera tradicional, pero te aconsejo que pruebes esto. Ahora lo que hacemos es amasar un poco con las manos nuestras bolas para ir formándolas, como estás viendo en el vídeo. Venga, le voy a dar al turbo para ir más rápido en este vídeo. Lo bueno de esta masa es que no se pega nada a las manos y puedes bolearlo de una forma sencilla porque se va deslizando en la mano y con su propia grasa no se agarra. Tienes que probar la receta, confía en mí porque el resultado está buenísimo y es así de fácil como estás viendo, sin trampa ni cartón. Venga, ya tenemos esto casi boleado y podremos irnos al siguiente paso, que es colocar las bolas de roscón como ves en el vídeo, dejando un pequeño espacio entre una y otra porque luego fermentará y se unirá. Mi truco para ahora es, con un poco de huevo vamos a pintar nuestra masa. ¿Por qué ahora? Porque va a humedecer la masa y quedará un pelín más jugoso. Ahora debe fermentar la masa.
La dejaremos otras 3 horas aproximadamente hasta que duplique el tamaño. Debe quedar con esta forma más o menos. No te preocupes porque ahora lo que hacemos es volver a pintar el roscón, que lo estabas viendo seco, pero no, lo volvemos a pintar. Aquí está la diferencia de todos los roscones, que lleva doble pintado de huevo, que le da jugosidad y color. Mira qué color amarillo tiene. Y como todo roscón, tiene que llevar la fruta escarchada. A mí no me gusta mucho, pero bueno, vamos a poner un poco de naranja y un poco más de fruta escarchada. Ponlo un poco a tu gusto. También podrías poner unos frutos secos o algo diferente. Lo que sí tiene que llevar todo roscón es el azúcar crujiente. Que ¿cómo se hace? Un poco de agua con azúcar, humedecerlo y listo. Lo vamos poniendo encima. Que yo voy a utilizar los huecos que quedan entre masa y masa para poner el azúcar. Y mirar qué pinta está teniendo el roscón. Ya tenemos el roscón listo para ir al horno. Mirar qué pinta tiene así en crudo. Vamos al horno, 175 grados, unos 40 minutos, depende de cada horno. Si ves que coge demasiado color, lo tapas con un poco de papel de aluminio. Tenemos listo nuestro roscón, solo queda enfriar, poner la corona y listo. Y ahora llega el mejor momento. Está espectacular. Si te ha gustado esta receta, no olvides compartirla con todos tus amigos, dar a like y suscribirte de manera gratuita en mi canal de YouTube.